4 letras, hijo de... Soy Mencho, güey. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus perros te van a matar si no te relajas, güey. Vámonos porque aquí asustan. Bienvenido a esta edición especial de Hechos. Yo soy Javier Alatorre. Mataron al Mencho. Hoy llegaron a su fin los días de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho era uno de los líderes criminales más poderosos del mundo, por encima de personajes como el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada o Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. También por encima de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, o por arriba de Pablo Escobar, el narco colombiano. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, murió en un operativo de las Fuerzas Armadas, apoyado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en Tapalpa, Jalisco. El Gabinete de Seguridad informó que fuerzas especiales del Ejército y de la Fuerza Aérea, también de unidades de reacción de la Guardia Nacional, se enfrentaron con el equipo de seguridad del Mencho, de hecho, con el propio Mencho. Durante el enfrentamiento de poder a poder entre fuerzas del Estado mexicano y el cártel Jalisco Nueva Generación, Ceguera y 3 de sus capos resultaron gravemente heridos. 4 fueron detenidos. Los trasladaron así heridos hacia la Ciudad de México, los subieron a un avión. Pero dice el ejército que en el traslado el Mencho murió. Así es, el líder del cártel Jalisco ya no llegó a la Ciudad de México, murió en el trayecto. Nemesio Ceguera no enfrentará a la justicia de México, tampoco a la de los Estados Unidos, pero pagó con su vida su historial criminal. El operativo del ejército mexicano acabó con uno de los líderes criminales que operaba prácticamente en todo el país, no solo en México, también en 40 países, con producción, con tráfico de drogas, con asesinatos, con extorsiones, secuestros y robos en ese catálogo criminal. El Mencho también dirigía las operaciones internacionales, le comento, por lo menos en 40 países, en América, en Europa, en Asia. Para lograr el operativo de hoy, el ejército contó con el apoyo de los Estados Unidos, con información de inteligencia del gobierno del presidente Trump, que consideraba al cártel Jalisco Nueva Generación, lo sigue considerando como un grupo terrorista con el poder del Estado Islámico o de Al Qaeda. La muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho, también representa un avance, una luz se puede decir al final de ese oscuro túnel de la fallida estrategia de abrazos no balazos, esa estrategia de López Obrador que nos llevó a un caos de violencia. A su amparo, el cártel Jalisco aumentó su fuerza y se extendió a muchas actividades criminales, tanto en México como en otros países. Para conseguirlo contó con nexos abiertos y velados también, con oscuros personajes del morenismo, como Adán Augusto López y como Jesús Ramírez Cuevas. Pero como marca la experiencia, lo de hoy solo es un triunfo en esa larga guerra, un triunfo en una larga guerra contra el crimen organizado y contra la inseguridad. Este domingo ya lo estamos viendo con la violenta reacción que se registró en las últimas horas a lo largo del día. La reacción del cártel Jalisco en por lo menos 20 estados del país. Podrían venir reacomodos en este grupo criminal. Narcoguerra como la que se vive en Sinaloa. El cártel Jalisco incendió varios estados del país en represalia por la muerte de Nemesio Ceguera, alias El Mencho.
Vamos a iniciar con el epicentro de la violencia, Jalisco. Era un domingo familiar en Guadalajara. 23,000 corredores recorrían el corazón de la perla tapatía. Es el medio maratón internacional. Hasta que todo cambió. En cuestión de minutos, la furia del cártel Jalisco desató el código rojo. La vida se paralizó en las calles. La avenida es Mariano Otero. Son camiones de carga prácticamente estacionados sobre Mariano Otero aquí en Guadalajara. La indicación incluso para estos conductores es detenerse y mantenerse a salvo hasta que las autoridades digan que es seguro salir a carretera, porque en los narcobloqueos ya se ha reportado la quema precisamente de camiones como estos de carga. Sí, estoy grabando. No, estás como si nada. Vámonos. Así luce la escena después de este narcobloqueo en este punto sobre la Lázaro Cárdenas. 2 vehículos calcinados, todavía residuos sobre el asfalto de esta quema de autos. Y sobre este lado, un hombre que fue abatido todavía permanece tirado en el suelo. Y a bordo de esa patrulla, un sujeto que fue detenido. Es una arteria principal que va rumbo a la carretera Chapala hacia el aeropuerto. En este punto está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, una unidad familiar del IMSS y negocios. Es la zona del Álamo Industrial. Tomamos la carretera a Chapala, avanzamos 6 kilómetros y ahí están, encapuchados, armados. Es otro narcobloqueo. Bajan a un automovilista y disparan. Los disparos nos alcanzan. La bala entra por la ventanilla trasera izquierda, sale del lado derecho, atravesando la carrocería. No es un hecho al azar, es la ola de violencia que siguió a la caída del Mencho. TV Azteca. Otoniel Martínez, Azteca Noticias. La caída del Mencho provocó que más de 10 estados ardieran a lo largo del día por los narcobloqueos, las balaceras, la quema de vehículos, de negocios. Es más, quemaron también hasta bancos del bienestar. La vecindad con Jalisco le cobró inmediatamente factura a Guanajuato. Los criminales bloquearon carreteras e incendiaron negocios y autos en 23 municipios, entre estos el de León y la ciudad de Guanajuato. Autoridades reportaron 55 hechos delictivos y que tras estos pudieron capturar a 18 presuntos delincuentes. La violenta jornada provocó que negocios cerraran, que los viajes de autobuses fueran cancelados, además de que no habrá clases en este inicio de semana. Otros vecinos afectados también fue Michoacán. 9 de las 10 fiscalías regionales reportaron narcobloqueos. Inclusive, la quema de vehículos fue en las inmediaciones de la ciudad de Morelia. El gobierno estatal reportó la muerte de 4 presuntos sicarios que viajaban en esta camioneta blanca de lujo que previamente había sido robada. Para este lunes tampoco hay clases. En estas últimas horas se han vivido momentos de tensión en el territorio zacatecano. La violencia en Zacatecas abarcó los municipios de Huilapa, también Tlaltenango, Jalpa, Momax, Tabasco y Villanueva. Algunas de las sucursales de los bancos del bienestar fueron atacadas, mientras que las líneas de autobuses suspendieron viajes programados para Jalisco. Pero no solo los vecinos sufrieron la respuesta del crimen organizado por la muerte del Mencho. En los lugares tan alejados como Tijuana y Mexicali hubo repercusiones. En Tijuana cerraron todas las tiendas de conveniencia tras la quema de una de estas y reportaron también el incendio de al menos 2 autos. De igual forma, en el otro extremo del país, Quintana Roo, aunque fueron menores los ataques, suficientes para detener por algunas horas las actividades.
y en Chiapas, donde reportaron la quema de una camioneta de transporte público en la carretera a Bochil y balaceras en la zona de Los Altos y cerca del Cañón del Sumidero. Esto sin pasar por alto la violencia en el centro del país, en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y hasta Acapulco. Según el gobierno federal, fueron en total 252 bloqueos en 20 entidades. Con información de corresponsales, Azteca Noticias. Y ante la situación de violencia que se ha desatado en las últimas horas, por lo menos en 9 estados del país, esta noche se anunció que se suspendieron las clases para mañana. ¿En dónde no va a haber clases? En Jalisco, tampoco en Nayarit, en Michoacán, en Colima, en Querétaro, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz. Puebla también suspendió clases. Sin embargo, en el caso de Puebla, el gobierno dice que no es por los bloqueos ni por la violencia, se lo atribuye al frío de febrero. Esta noche hay todavía muchísimas interrogantes alrededor del operativo en el que murió el Mencho. El gobierno solo ha sacado algunos despachos. En particular, ¿qué ha sucedido con el cadáver del Mencho? La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, está convertida en un fuerte. Aseguran que el cadáver de Nemesio Ceguera, el cadáver del Mencho, se encuentra ahí custodiado por fuerzas federales. Su nombre ha sido sinónimo de crimen, de asesinato y de control. Su cabeza valía $15 millones para el gobierno estadounidense. Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, líder y fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, abatido por las Fuerzas Especiales del Ejército, tenía un historial delictivo en México y Estados Unidos de casi 40 años. Nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán. Comenzó su carrera criminal en el vecino país del norte vendiendo drogas, hasta que fue capturado en 1992 junto a su hermano Abraham. Después fueron deportados. Cuando recuperó la libertad, trabajó como policía en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Después se unió al denominado Cártel del Milenio o Matacetas, afines al cártel de Sinaloa con los Queenies, quienes además eran sus cuñados al ser hermanos de la esposa del Mencho. Después fue el fundador y máximo líder del Cártel Jalisco, organización delictiva que utilizó la violencia extrema para extender rápidamente su imperio criminal. Vehículos blindados de manera artesanal, armas de grado militar, reclutamiento y adiestramiento para sus sicarios fueron el sello de las llamadas 4 letras. Misiles tierra-aire, fusiles de asalto, minas antipersonas, tanques con blindaje hechizo para poder enfrentar a las fuerzas y corporaciones de seguridad pública. A diferencia del cártel de Sinaloa, con un mando horizontal, el cártel Jalisco utiliza un sistema piramidal, con el Mencho en la cima, pero que se fue expandiendo a través de un sistema similar al de franquicias, aliándose con grupos locales como Rabarredora en Tabasco. También se le atribuye la autoría del atentado contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Estados Unidos lo señala como responsable de la producción y envíos masivos de drogas sintéticas como fentanilo. Tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional y en 5 continentes. Reportes de inteligencia señalan que tras el arresto de Ismael El Mayo Zambada y el inicio de una guerra interna entre las facciones de Ismael Zambada Sicairos El Mayito Flaco y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel Jalisco se alió con estos últimos. Aprovechando ese debilitamiento, creció colocándose como el cártel más poderoso de México. El cártel Jalisco aprovechó este vacío de poder que empezó a dejar el cártel de Sinaloa y empezó a ocurrir que el cártel de Jalisco empezó a capturar territorios y rutas comerciales que iba dejando el cártel de Sinaloa debido a este conflicto interno. Tras la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, especialistas señalan que su lugar puede ser disputado por alguien de su familia o algunos de los líderes de la organización en el país y pueden dar paso a otros enfrentamientos y asesinatos por asumir el liderazgo. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Me da mucho gusto en este programa especial contar además con la participación del periodista Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Javier, un placer como siempre. 2 cuestiones muy puntuales. Con la muerte del Mencho, ¿se acaba el cártel Jalisco Nueva Generación?
No, con la muerte de los líderes o la captura de los líderes nunca se acaban los cárteles. Se descabezan o se rompe una de las cabezas principales, sobre todo unos liderazgos paradigmáticos, pero los cárteles siguen funcionando, sobre todo cuando las estructuras de los cárteles no son desarticuladas. Le han pegado golpes durísimos al cártel Jalisco Nueva Generación en los últimos tiempos, pero el cártel sigue existiendo. Es una estructura que está en por lo menos 15 estados del país, en realidad con presencia en más, pero con control de 15 estados y 40 países del mundo. Entonces, no, con un liderazgo no acaba el cártel. 40 países del mundo, una buena parte del territorio nacional controlado por el narco, en este caso el cártel Jalisco, uno o el más poderoso en nuestro país. Un hombre como el Mencho, que entiendo que estaba enfermo, ¿era realmente, tú consideras que es quien tomaba las decisiones con ese poder enorme del cártel Jalisco? Mira, los liderazgos de los cárteles, tampoco el Chapo era el hombre que manejaba todo el cártel de Sinaloa, ni el Mayo todo el cártel de Sinaloa, pero son liderazgos simbólicos y sobre todo son liderazgos que cohesionan fuerzas que pueden ser un poco centrífugas. El cártel Jalisco es como una suerte de cártel de franquicias. Ha crecido tan rápido porque son bandas locales que se van adhiriendo al cártel, usan el nombre, comparten utilidades y comparten espacios. Entonces, pero para eso sí es muy importante un liderazgo claro en el cártel que toma ciertas decisiones, pero después son organizaciones muy horizontales también, no son tan verticales, por lo menos en la operación cotidiana. Claro, los personajes de la vida política, los políticos que de alguna u otra manera estaban controlados incluso por el Mencho, por el cártel Jalisco, podrán respirar tranquilos. Me refiero a personajes, por ejemplo, como el presidente municipal de Tequila, Jalisco. No, mira, yo creo que el de Tequila ya está detenido, no creo que respire tranquilo, pero estaba leyendo la información, hoy son 39 los personajes ligados al cártel Jalisco Nueva Generación que están extraditados o enviados, entregados a los Estados Unidos. Esos 39 tienen que tener tanta información como la que tenía el Mencho. Y yo creo que Estados Unidos tenía y tiene esa información, como la tiene, no nos engañemos, también el Estado mexicano. Creo que lo principal es, y ya lo hemos platicado en otra ocasión, que además de estas detenciones, además de estos golpes, se desarticulen las redes políticas de protección que tienen los cárteles. ¿Por qué? Porque si no son reemplazables los jefes de los cárteles. Si tú tienes una red política de protección, tienes policías, tienes presidentes municipales, gobernadores, puedes volver a poner a alguien que haga la operación y tú le vuelves a dar la protección. Eso creo que es un capítulo fundamental y creo que debería ser lo que nos tenemos que enfocar de cara al futuro. Esta noche ha hablado al respecto la vocera del presidente Trump, Karoline Leavitt. ¿Hasta dónde habrá sido, hasta donde se sabe en este momento, la participación de los Estados Unidos? Por lo menos lo que dice la señora Leavitt y lo que dice incluso el propio comunicado de la Secretaría de la Defensa, la mexicana, por supuesto, es que hubo una colaboración, una fuerte colaboración de inteligencia de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen los dos comunicados. Yo estoy convencido que así debe haber sido, aunque el ejército mexicano tenía muy buena información de inteligencia del Mencho desde tiempo atrás. Recuerda que hay una información de que en 2 ocasiones el expresidente López Obrador, ante la situación de tener localizado al Mencho, pidió que no se lo detuviera para que no hubiera enfrentamientos, para que no se desestabilizara la situación. Sin embargo, en la última parte del comunicado de la vocera del presidente Trump dice: agradecemos la colaboración del ejército mexicano. Sí, por eso, ahí para el terreno de la especulación, recordemos que sobre todo en la administración Trump, todo lo hacen ellos, ¿no? Todo puede pasar, todo fue por órdenes del presidente en las Trump. próximas horas. No. Esto está en evolución, esto está todavía en desarrollo. Estaremos atentos a lo que pueda suceder mañana y esperemos, evidentemente, que no se encienda como sucedió en por lo menos 20 estados de nuestro país. Sí, y esperemos que el gobierno federal, yo me imagino que ya lo harán en la mañanera, aparezca en una versión completa de lo sucedido, porque no podemos estar con versiones y trascendidos, ¿no? Sí,
con versiones a partir de redes sociales y boletines y cuestiones todavía confusas. Jorge, mucho todavía que explicar y mucho todavía de que enterarnos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Jorge. El 20 de enero del año pasado, el gobierno del presidente Trump firmó una orden ejecutiva para designar a los cárteles de la droga mexicanos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, como una organización terrorista. Lo hizo como parte de su estrategia contra el tráfico de drogas. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. Tras el estallido de violencia en por lo menos 20 estados del país, luego de la captura y muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá emitieron alertas de seguridad, alertas de viaje para sus ciudadanos que quieran visitar México. La embajada norteamericana pidió a los estadounidenses en varios estados del país, a los estadounidenses que se encontraran en Jalisco, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, también en Nuevo León, que se resguarden y que eviten salir de sus hogares o los sitios en los que se encuentran. Por su parte, el gobierno de Canadá también recomendó a sus ciudadanos mantener un perfil bajo y evitar viajar a las zonas afectadas o de hecho evitar viajar a México por las balaceras, los bloqueos y la actividad criminal. Tras el estallido de violencia en por lo menos 20 estados del país, luego de la captura y muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Canadá emitieron alertas de seguridad, alertas de viaje para sus ciudadanos que quieran visitar México. La embajada norteamericana pidió a los estadounidenses en varios estados del país, a los estadounidenses que se encontraran en Jalisco, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, también en Nuevo León, que se resguarden y que eviten salir de sus hogares o los sitios en los que se encuentran. Por su parte, el gobierno de Canadá también recomendó a sus ciudadanos mantener un perfil bajo y evitar viajar a las zonas afectadas o de hecho evitar viajar a México por las balaceras, los bloqueos y la actividad criminal. Bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo justo ahora en Guadalajara, Jalisco. Así es, ¿qué tal? Muy buena noche. Mira, nosotros estamos en distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara, justo haciendo un recorrido durante estas horas para ver cómo está transcurriendo, la noche en los distintos puntos luego de lo que se presentó durante la mañana y tarde justamente de este domingo derivado del operativo que se registró allá en Tapalpa. Y mira, te comparto que con la información actualizada que comparten las autoridades indican que se logró la detención de 2 sujetos, esto por parte de las autoridades ahí en Juan Gil Preciado y Tercero Oriente en la colonia Nuevo México del municipio de Zapopan. Y es que presuntamente estos sujetos habrían participado en la quema de vehículo ahí en la zona. Con estos 2 sumarían 4 ya las detenciones de la policía de Jalisco. Y es que cabe recordar que los primeros ocurrieron por la mañana ahí en Lázaro Cárdenas y la carretera a Chapala. Importante comentar que el código rojo aún continúa en el estado activo para que lo tome en cuenta. Y bueno, mientras tanto compartirte que es evidente las quemas de algunos vehículos continúan en distintas partes de la zona metropolitana de Guadalajara. En el área de Tezistán se han registrado algunas en estos momentos y las calles, por supuesto, se encuentran solas ya que el código rojo pues invita a las personas a que se mantengan en su casa y por supuesto nosotros los mantendremos informados de toda la información. Mientras tanto regresamos con ustedes. La narcoguerra se extendió también a Guanajuato. Se reportan por lo menos 55 incidentes entre quema de vehículos y comercios. Santiago Espinosa nos informa. Santiago.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un abrazo desde Guanajuato, desde la ciudad de León, que así como la ven ahora, ha estado en realidad durante prácticamente toda la tarde, cuando muchos de los negocios, el 80% en esta ciudad, según lo que reporta la Canaco, decidieron cerrar las cortinas como una manera preventiva ante los hechos de violencia, los incidentes vandálicos por parte del crimen organizado que estuvieron ocurriendo en 23 de los 46 municipios de Guanajuato, según el reporte de las autoridades estatales en materia de seguridad. Estos, por supuesto, como ustedes lo han señalado, como reacción del crimen organizado ante la detención y el abatimiento de El Mencho allá en Jalisco. Según el reporte, fueron 55 incidentes de quema de vehículos, quema de espacios comerciales, también algunas farmacias, de acuerdo con lo que reportaron las autoridades estatales al recabar la información de los municipios de Guanajuato. Según lo que reportan, hay detenidos por lo menos 18 personas, la mayoría de ellos 14 en el municipio de León, que lo informaba la alcaldesa en León. Habrían sido algunos detenidos con armas e inclusive con bidones, aparentemente con los que pretendían quemar algún establecimiento. Por lo pronto, la ciudad está así en calma, en tranquilidad, y eso sí, reportan las autoridades que mañana habrá cierre de clases. No habrá clases el día de mañana en todos los niveles, en todo Guanajuato, y durante el día se estará informando qué es lo que sigue para las próximas horas. Por lo pronto, la ciudad está así, con esta tranquilidad que se observa, claro, a estas horas de la noche. El reporte desde Guanajuato, desde León. Buenas noches. En Michoacán también las balaceras, los bloqueos. Vamos con nuestra compañera Abigail Tavira. Abigail. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Michoacán para informarles sobre la actualización que se lleva en la entidad. Esto tras los bloqueos y quemas que se registraron tras el operativo realizado en el estado vecino de Jalisco para lograr la detención de Nemesio El Mencho, mismo operativo que terminó con la vida del líder criminal. Comentarles que de acuerdo con el informe de la Fiscalía, esta movilización criminal afectó a gran parte del estado, y es que 9 de las 10 fiscalías reportaron quemas, bloqueos y enfrentamientos. De estos últimos se registraron al menos 5 enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad, los cuales dejaron 4 presuntos delincuentes abatidos, quienes hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos. Comentarles que durante estas movilizaciones se provocó que el servicio del transporte público fuera suspendido en todo el estado de Michoacán, lo que provocó que miles de personas tuvieran que regresar a sus hogares bajo sus propios recursos. Pero no solo esto, también establecimientos, centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia e incluso gasolineras tuvieron que suspender todas sus actividades para evitar afectaciones mayores derivado de la violencia que se estaba viviendo en el estado de Michoacán. Asimismo, se dio a conocer que para este lunes 23 de febrero más de 12,000 escuelas suspenderán actividades escolares, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los alumnos. En esta situación aplica tanto para escuelas públicas como privadas de todos los niveles educativos. Al momento, esta es la situación de Michoacán. Comentarles que también ya fueron liberados todos los bloqueos que se registraron en los diversos municipios, como fue Pátzcuaro, Jiquilpan, Zacapu, Zamora, Morelia, Cualcomán, entre otros. Esta es la situación en Michoacán. Estaremos al pendiente de lo que sigue. Y Colima fue otro de los estados con muy alta incertidumbre por la violencia generada tras la captura y muerte del Mencho. Así es, han sido pues horas muy intensas aquí en el estado de Colima. Estamos en uno de los puntos, uno de los módulos que ha instalado la Guardia Nacional, esta vigilancia permanente a lo largo del día. Y es que les puedo compartir que se tiene el reporte de al menos 8 vehículos que fueron incendiados en distintas carreteras estatales y federales del estado de Colima. Por ejemplo, la carretera que va de Colima hacia Tepames, que colinda con el municipio de Pihuamo, en Jalisco, ahí fueron incendiados 2 vehículos, un camión, un tracto cargado con aparentemente productos de pollo, también un tractocamión cargado con tierra, pero también hubo más reportes hacia lo que es la carretera federal Colima-Playa Azul, hacia la altura de Cerro de Ortega, este poblado en Colima, en Tecomán. Ahí fue incendiado un vehículo. Hacia lo que es la autopista Colima-Guadalajara, el punto de que sería, ahí fue incendiado otro vehículo. Y así fue esta jornada a lo largo del día por la mañana, pero ya por la tarde esta violencia se extendió hacia
hacia lo que es la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Y es que también se tiene el reporte de al menos una tortillería incendiada, un bar con una palapa, con un techo de palapa, además de un restaurante de mariscos también de este techo de palapa que fueron incendiados. Al menos 5 vehículos que estaban estacionados en pues afuera de domicilios en las calles también fueron incendiados. Esta noche les comparto que estos ataques continúan, lo que es hacia la muy cerca de la clínica número 19 del Instituto Mexicano del Seguro Social se reporta pues un vehículo incendiándose. Operativos han continuado y van a continuar en las próximas horas, pero además la Secretaría de Educación ha informado que se suspendieron ya lo que son las clases para el día de mañana en todos los niveles. La Universidad de Colima también ha anunciado la suspensión de clases. Algunos llevarán a cabo sus actividades en línea, pero por lo pronto de manera presencial no hay actividades. Se suspendió un evento muy importante, una cabalgata, una festividad en el municipio de Villa de Álvarez, además de pues todas las celebraciones, las misas en pues prácticamente todas las capillas, los templos y las iglesias del estado de Colima, y es lo que ocurre esta noche en este territorio. Una noche con incertidumbre y la gran interrogante es si con la anunciada muerte del Mencho se acaba la actividad criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta hoy, el más poderoso de México, con presencia en prácticamente todo el país. Y si con esto también se acabará la actuación de los políticos controlados por el Cártel Jalisco, como el caso del ya detenido alcalde de Tequila, o el reacomodo de los otros 6 cárteles de la droga considerados por Estados Unidos como narcoterroristas, que tienen todavía el control de grandes regiones en México. Lo de hoy fue un contundente golpe al narco, sin duda, pero aún queda pendiente acabar con la impunidad de la descarada corrupción, el robo y tráfico de combustible, el huachicol fiscal, y desde luego las extorsiones y la violencia que siguen cobrando vidas inocentes en todo el país. Justo de eso hablaremos mañana. Yo lo espero con las noticias. Soy Javier Alatorre, hasta aquí esta emisión especial. Unas 4 letras, digo. Soy médico, güey.